Esto es Get to Know, rompiendo paradigmas para llevarte a la cultura de Dios. Estoy muy emocionada de estar con ustedes en este primer episodio de Get to Know. Una vez más, soy Pamela Sánchez y quiero hablarle del primer tema de este podcast y es esencia tóxica. Quiero aprovechar realmente el mes del amor y la amistad para que nosotros podamos tener una conciencia más clara de lo que somos. Y me encanta este tema. Es un tema que ha venido trabajando mi mente por mucho tiempo, porque últimamente en la sociedad se está diciendo que todo es tóxico, que yo soy tóxica, que todo lo que digo es tóxico, que todo lo que hablo es tóxico, que mi forma de ser es tóxica. O sea, todo es tóxico. O sea, yo soy un ser humano tóxico. Es lo que la sociedad, la cultura me quiere vender últimamente. Entonces vamos a trabajar este tema porque me encantaría que aprendan lo que yo aprendí tratando de estudiarlo. Quiero hablar de la esencia tóxica. Primero voy a definir la esencia y la toxicidad, porque el término tóxico, la palabra tóxica viene del término toxicidad. La toxicidad es la capacidad inherente de una sustancia química de producir efectos adversos en los organismos vivos que entran en contacto con ella. Capacidad inherente. La capacidad inherente quiere decir que es esencial y permanente en un ser o una cosa o que no se puede separar de él por formar parte de su naturaleza y no depender de algo externo. Esto me quiere decir que esa sustancia química, su única función, o sea, su función natural es crear efectos adversos, o sea, producir efectos adversos en un organismo vivo. Su capacidad inherente es su esencia, lo que es natural de ella. Entonces, vamos a ver lo que es esencia. Esencia es el conjunto de características permanentes e invariables que determinan a un ser o una cosa y sin las cuales no sería lo que es. O sea, quiere decir que esa sustancia química, o puede ser biológica también, su esencia es producir daño. Y si no produce daño, entonces no sería una sustancia tóxica. Ok. Si lo leemos como si fuera para nosotros, sería: la toxicidad es la capacidad inherente de una persona de producir efectos adversos en los organismos vivos o en los demás que entran en contacto con ella. La función del ser humano es crear daños adversos en los demás. Su única capacidad sería de manera natural hacerle daño a los demás. Y yo no creo en eso. O lo que dice la Biblia está mal, o lo que la cultura me quiere vender está mal. Y yo me voy por lo que la cultura me quiere vender está mal, realmente. ¿Por qué? Porque en Génesis 1:26, en la parte A del versículo, le voy a leer la Reina Valera 1960, que dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. O sea, que si yo soy creada a imagen y conforme a la semejanza de Dios, yo no puedo ser tóxica porque Dios es amor. ¿Verdad? Según 1 de Juan 4:8, Dios es amor. Y si Dios es amor y yo soy imagen a semejanza de Dios, ¿cómo puede ser que de mí pueda salir maldad? Más abajo, en Génesis 1:31, en la misma versión Reina Valera del 1960, en la parte A del versículo dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Señores, lo que Dios hizo era buenísimo, porque es en gran manera, era algo buenísimo. Y si Dios vio que era bueno en gran manera, ¿por qué el mundo, la sociedad, me quiere vender que yo soy tóxica, que yo soy algo dañino? Déjenme aclararle algo. Sí, el ser humano no es tóxico. El ser humano tiene comportamientos tóxicos. Porque le digo que no es su esencia. La esencia del ser humano no es ser tóxico, porque si fuera su esencia, esas personas que tienen bondad, que producen paz, que tienen paciencia, que tienen los frutos del espíritu, entonces esas personas no son humanas. Lo que me quiere vender la cultura es que la esencia del ser humano es ser tóxico, en todos sus sentidos. Entonces, si yo soy una persona buena, si yo soy una persona que tiene bondad, tiene amor y todas esas cosas, todos esos frutos del espíritu, entonces yo dejaría de ser humano.
hay algo aquí que no está andando correctamente. Entonces, el comportamiento humano es algo que es heredado o es aprendido. Si es heredado, es porque la persona de quien yo lo heredé, lo aprendió o lo heredó. Pero cuando Dios hizo a Adán, vio que era bueno. Y la toxicidad no es algo bueno, porque según la psicología, el comportamiento humano es aprendido o es heredado. Le voy a decir qué es comportamiento humano. Es el conjunto de actos exhibidos por el ser humano y está determinado por absolutamente todo el entorno en que se vive. Tiene influencias más sociales. Si es determinado por absolutamente todo el entorno en que vive, quiere decir que es aprendido. Eso me llama mucho la atención porque es que la sociedad nos ha estado vendiendo de que todo lo que sale de nosotros como natural es algo tóxico. Y no es así. No soy tóxica. Puedo tener comportamientos que en algún momento son dañinos, como todo el mundo que necesita crecer, pero no soy, mi naturaleza, mi esencia no es ser tóxica, porque vio Dios que era bueno. Sí, el pecado y todas esas cosas que ha venido arrastrando el ser humano nos ha creado cierto miedo hacia el otro y ha hecho que el ser humano tenga comportamientos inadecuados en momentos inadecuados. La sociedad nos dice que debemos alejarnos de las personas tóxicas. Mientras que la Biblia nos enseña, señores, la Biblia nos enseña que debemos acercarnos a esta gente que supuestamente, entre comillas, es gente tóxica. Nos enseña que debemos acercarnos a aquellos que tienen comportamientos tóxicos para llevarlos a la luz del Evangelio, para hacer sal en medio de ellos. ¿Y dónde dice eso, señores? En Mateo 5:13, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, dice, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Es que si yo soy la sal y yo alejo a todos de mí, no tendrá valor, o sea, se va a volver insípida, no tendrá sabor y no va a servir para nada, o sea, yo no voy a servir para nada. Mi función en la tierra, demandada por Dios, ya no estaría siendo mi función. Si yo alejo a todo aquel que yo entiendo que porque hizo un comentario es tóxico, porque su manera de hablar y de manera de comportarse es tóxica, entonces, ¿quién le dará sabor a esas personas? ¿Quién le agregará un valor a esas personas? ¿Y quién los ayudará a salir de ahí? Porque dice en el versículo 16, de la misma manera, la conducta de ustedes debe ser como una luz que ilumine y muestre cómo se debe obedecer a Dios. Hagan buenas acciones, así los demás verán y alabarán a Dios, al Padre, el Padre de ustedes que está en el cielo. Sé que me van a preguntar, pero salimos perjudicados muchas veces porque hay personas que tienen comportamiento que verdaderamente hacen daño a nuestras emociones, incluso a nuestro físico. ¿Qué vamos a hacer con esas personas? Puede ser que sí, pero la Biblia nos recuerda en 1 de Pedro 3:13, ¿quién podrá hacerles daño si ustedes se esfuerzan por hacer el bien? Y en 1 de Pedro 1:13 dice, por eso dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Y en Isaías 26:3 dice la Nueva Traducción Viviente, tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. O sea, Él va a guardar en completa paz a todos los que concentran en Él sus pensamientos. El problema está en que el sistema nos ha enseñado a nosotros a poner nuestra confianza en un hombre y no en Dios. Y la fuente de nuestra vida espiritual, nuestra paz, nuestro gozo y nuestra buena salud mental debe depender completamente de Cristo y no de una persona. Sí. Hay momentos que tenemos que hacer un stop y decir, me está haciendo daño,
Vamos a ver cómo podemos solucionar esto y pídanle a Dios mucha sabiduría. Algo que el sistema nos está haciendo creer es esto que había dicho anteriormente. El hombre debe poner su confianza en el hombre y entiende que debe solamente querer a aquel que le hace bien. El que no le hace bien lo tiene que desechar, lo tiene que alejar, lo tiene que sacar de su vida. Pero la Biblia no me dice eso. La Biblia dice, ama a Dios porque Él te amó primero y luego ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Si tú te amas tú mismo, tú no vas a permitir que nadie te haga daño, ¿verdad que no? Pero por como tú te amas tú mismo, tú vas a agregarle un valor a ese prójimo. No te dice que ame a la persona que te hace el bien. Te dice al prójimo, es decir, a todos. A todos hay que amarlos. Y es difícil porque cuando alguien nos hace algo que nos afecta, es difícil, es muy difícil. Pero nuestros pensamientos deben estar completamente en Dios, en Jesús, y no puestos en los hombres. Sin duda alguna, nosotros debemos alejarnos del pecado y evitar las malas compañías, como dice la Biblia, que corrompen las buenas costumbres. Eso estamos claros de eso. Hay que evitar eso. Hay que evitar esas malas compañías que nos corrompen y que nos dañan las buenas costumbres. Pero esto no me quiere decir que yo los voy a alejar y no les voy a dar un valor, no les voy a agregar nada, no les voy a ayudar en nada. Le digo ¿por qué? Porque Jesús, Él comía y bebía con los publicanos. Y no era para que ellos lo influenciaran a Él a hacer lo que corrompe, lo que te hace daño. Sino era para que Jesús se acercaba a ellos con la intención de influirlos a ellos y no ser influidos por ellos. Si Dios lo hace, si Jesús lo hizo, nuestro deber es acercarnos a ellos y no compartir su pecado, sino por el contrario, para refutarlos y conducirlos al Salvador, a la persona de Cristo. De verdad que nuestra sociedad nos está vendiendo que todo es tóxico. O sea, es increíble yo ver un meme que dice, ¿cómo van con su lunes tóxico? ¿Ya se estresaron? ¿Ya le habló la tóxica? ¿Le dio el buenos días? O sea, eso es algo que yo digo, ¿por qué? ¿Por qué estamos vendiendo una sociedad así? Y lo que estamos haciendo creerle es que todo el mundo es tóxico. Todo el mundo es tóxico. Nuestra sociedad nos está vendiendo que todo es tóxico y que debemos sacar a todo aquel que interrumpe nuestra paz mental y física. Entonces estamos creando una sociedad débil y sin identidad, donde somos vulnerables a ser marcados, a ser dañados por nuestro entorno sin tener la capacidad de poner un stop y decir, no me voy a dejar influenciar, pero voy a amar a mi prójimo. Ahora nadie quiere luchar por nadie. Yo admiro a todo aquel que tiene una relación de amistad, una relación de noviazgo, de matrimonio por muchos años. Señores, decirle a tu pareja, decirle a tu amigo cómo te sientes, lo que te molesta. Decirle, contarles tus problemas, contarle y buscar ayuda de tu pareja y de tu amigo o de tu amiga. O reclamarle de algo que te hace mal. Que quizás eres inseguro en esa parte y reclamárselo y esa persona en vez de ayudarte lo que hace es que te hace sentir como una persona tóxica. Lo tóxico, señores, es guardarlo y no sacar lo que sientes por miedo a arruinarlo todo. Eso lo leí en una imagen que me envió una amiga. Tóxico es guardarlo y no sacar lo que sientes por miedo a arruinarlo todo. Eso sí es tóxico. Eso sí es dañino. Hablen. Siéntase en libertad de tener confianza con su pareja, con sus amigos y decirle, creo que estás teniendo comportamientos que son dañinos. Vamos a acercar a esa persona a Dios. Sí, miren, en Efesios 5:11, en la versión lenguaje actual, traducción lenguaje actual, dice, no se hagan cómplices de lo que no conocen a Dios. Al contrario, háganle ver sus errores, pues sus hechos no aprovechan en nada. Háganle ver los errores a aquellas personas con sabiduría y con amor. Los comportamientos que están haciendo esas personas incorrectos. O sea, esos comportamientos que no agradan a Dios. Pero no los alejes de tu vida por el hecho de que tienes que tener paz mental y emocional. Te exhorto que tu paz mental y tu paz emocional dependa completamente de Dios. Y si hay algo que te pueda hacer daño, tú entiendes que eres débil ahí, pues sí, aléjate un poco.
pero no deseches a esa persona de la sociedad. No la marques. Y si tú, que me estás escuchando, te sientes una persona que tiene comportamientos tóxicos, hay una sola solución. Acercarte a la cruz de Cristo, porque Él murió por nosotros, por nuestros pecados, por nuestras debilidades, por nuestras enfermedades. Y si tu debilidad es ser una persona que tiene comportamientos no adecuados, acércate a la cruz de Cristo, que Él te va a restaurar. Su Espíritu Santo se va a encargar de redarguir y de darte lo que tú necesitas, las herramientas que tú necesitas por medio de la palabra para dejar de ser la persona que a ti te molesta ser de ti mismo y la persona que quizás a otro también le molesta de ti. Y deja de creer que todo lo que haces está mal. Sí, puede que sí, pero consúltalo con Dios. Señores, muchas gracias por escucharme. Espero que haya sido de bendición, que haya sido de mucho provecho para ustedes, así como fue para mí. Me choca cuando yo escucho a alguien decir, eres tóxico, eres tóxica, porque simplemente se quiere expresar. O porque alguien le diga buenos días, ay, ya viene la tóxica a hablarme, ya viene la tóxica a controlarme. Sí hay personas que dañan, sí. Que hay personas que tienen comportamientos que dañan a los demás, sí. Pero depende de ti poner tu confianza en esas personas o completamente en Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias por escucharme y nos escuchamos en la próxima.